En esta ocasión quiero presentarles algo que sé que va a ser emocionante para usted. Y es la nueva app que tenemos. Una app que usted puede descargar en Play Store de Google o también en el iTunes de Apple. Está ya disponible. Y lo más interesante de todo es que hay una parte donde usted entra en los mensajes y cada devocional podrá verlo diariamente sin tener que acceder a un montón de páginas web y sencillamente desde la app podrá verlos. De esa manera también vamos a estar más conectados. Hay un muro social donde usted puede escribir y donde podemos estar juntos, aunque quizá lejanos, pero a la misma vez juntos. Así que te animo a buscar esta app, Río de Vida, en el App Store o en el Play Store. Y espero que te emociones como nosotros lo estamos. Dios te bendiga. Dios les bendiga en este día. Muy buenas, un saludo a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Y estamos en un día nuevo, un día diferente, como siempre, en Vida en Abundancia en este programa. Y tengo compañía, aunque ustedes me vean a mí sola, tengo compañía. Así que muy buenas, lo primero saludaros. Nico, muy buenas. Muy buenas, Lupe. Y Sandra. Hola, Lupe. Hoy me los he robado yo de... Pues no sé dónde estarían ahora mismo, pero los he robado y están conmigo. Así que ya que estoy sola, tengo compañía. No, y aparte de eso es porque hoy traemos un tema, o traéis un buen tema, creo yo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Así de primeras. Vamos a hablar de un tema que se llama revolución o reforma. La vais a liar, ¿verdad? La vamos a liar. Depende. Depende. No, conmigo no, porque yo soy partidaria de este pensamiento. Contigo, la que gente hoy... pequeñita siempre la lía mucho. Sí, se meten conmigo porque soy pequeñita, Sí. ya saben ustedes que... Pero siempre han dicho que lo bueno, la esencia y el veneno están en frascos pequeños. Así Pues que siempre es así. Eso me lo enseñó mi madre para sanidad. En vez de decir, hija, qué pequeñita eres, me decía, hija, el veneno y el perfume bueno siempre están en pequeños frasquitos. Bueno, Y es decisión de cada uno determinar si es veneno o perfume o... Claro, luego Bueno. en el transcurso de la vida uno decide. No, aquí estamos con bromas y con buen ánimo. Siempre estamos igual nosotros, porque hay alegría. Porque Sí. hay alegría, porque Sí, la lo verdad es que pasamos sí. bien. Y bueno, como ven, hoy traemos un tema que yo creo que ya del título es un poco como provocación, ¿no? Revolución o reforma. Cierto que esto ya lo disteis vosotros en un taller, Sí. ¿verdad? Y era enfocado que a jóvenes en su momento. Era enfocada a jóvenes, pero la verdad es que es un tema que es para todo el que quiera escuchar. Para todo, no, yo creo que es para todos, sin ninguna Claro. duda. Yo ya no soy tan joven y yo lo escucho y No. es un tema muy bueno. Y de verdad, yo participo de todo esto porque digo, creo que es necesario escucharlo. Pero cierto que a mí ya la gente me conoce estar aquí. Pero, por ejemplo, Nico, hoy es la primera vez que vienes. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Algunos, si hay alguna joven también dirá, ¿quién es él? Bueno, no hace falta. Cuéntanos algo. No estoy soltero, así que... ¿Estás casado? No, Vaya. bueno, pero Espera que novia. cambiamos el programa. Esto No, es- no. No, Es verdad. Está pillado. está pillado, como dirían. Sí, hoy. digámoslo que sí. Digamos que sí. Y si un adulto escucha esto, pillado, perdona, ¿pillado? ¿Lo han pillado? ¿Qué es pillado? Bueno, ¿Qué? eso para otro programa. Qué Explicamos lástima, terminología qué de hoy en día, ¿no? Vale. Cuéntame, Nico, ¿quién eres tú? Bueno, pues yo soy Nicolás, tengo 23 años y bueno, llevo en España 15 años ya, así que bueno, prácticamente español, soy de ¿no? aquí ya. Sí. Y nada, pues bueno, soy... ¿De dónde eres original? Porque Bueno, originariamente soy de Bulgaria. Nací ahí, me vine con 7 años. con tu familia, Sí, todos. efectivamente. Todos cristianos o casi todos cristianos, o Sí. esperando que todos lo sean. ¿Y qué estudias o qué has estudiado por saber? Pues terminé este año el grado en turismo en la Universidad de Alicante. Ya Ah, me he sí. graduado y bueno, y ahora Muy a bien. seguir adelante. Qué bueno. ¿Y estás en la iglesia participando en qué? Sí, sirvo en el Ministerio Juvenil y formo parte del liderazgo de jóvenes Ujú. y a eso es a lo que me dedico actualmente, a los Y en jóvenes. todo lo que se te presenta para servir en la iglesia Sí. también. Porque siempre decimos en un ministerio, pero uno está donde le piden y puede y debe Sí. estar, ¿no? Y bueno, y Sandrita, que tú ya eres vieja en este programa, ya has venido varias Bueno, te he veces. acompañado alguna vez, sí. Alguna. Y cierto, tú que estás estudiando, porque tú trabajas y estudias, lo dijimos una vez. Sí. Bueno, yo trabajo en Río de Vida y en mis ratos libres estudio sociología.
Sociología, madre mía, yo en serio, créanme, yo la suelo ver a ella con unos libros en la oficina a veces que a mí me asusta, o sea, porque, ¿verdad? El último es un libro tamaño, como diría, hamburguesa maxi, ¿no? Sí. Grande, de estas, y la mujercita se mete de todo ahí de libros, está estudiando, porque dice ella que es que quiere conocerme a mí realmente. No Suele usar- exactamente, perdón. Es para aprender a tratarte a ti. Para aprender a tratar, que soy vasca y dice que soy muy complicada, así que tiene que aprender Sí. a tratarme. Está bien, Nico, vamos a tener un potencial aquí. No, sin duda. ¿Cuál es tu idea de estudiar esta carrera? ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste, voy a hacer cocina? Esto no estaba preparado, ¿verdad? No, esto es así, en plan, espontáneo. tú vas preguntando. Pero en público se sabe lo que uno no te dice en el secreto, así que dilo. Bueno, mi idea es que como cristianos, ministerialmente, podamos llegar a tocar muchas más áreas en nuestra sociedad. Podamos llegar a la política, podamos llegar a ayudar a gente fuera de la iglesia, me refiero, en sociedad. Mi carrera pues trabaja a nivel político, a nivel ONGs, a nivel escuelas, un poquito toca bastante cosa porque es todo lo referente a la sociedad y al hombre, o sea que imagínate. Madre mía. Estudia psicología, estudia criminología, que te hablaba el otro día, la gente que comete delitos, estudia finalmente todo lo que tiene que ver con la mente y con la sociedad. O sea que eso con la Biblia es una bomba. Es una Y bomba. lo dice una vasca, es una De bomba. hecho, hace porque mucha alusión a Biblia. la Es una Biblia- carrera que aparece Dios y Biblia por todas partes. Las mejores carreras yo creo que al final siempre llegan a una conclusión, aunque no lo digan, ¿no? Que es que si hay una falta es la falta de Dios, de la enseñanza, y si no, algunas te lo meten como que fuera made in ellos, ¿no? La carrera que sea, pero realmente la Biblia es la que más poder tiene, la que más fuerza. Y ok, pues vamos a ir allá con este tema, porque pues el tiempo siempre hay que medirlo, pero revolución o reforma, y yo sé que tenemos dos vídeos, vamos a ver un vídeo primero, y yo les pido que presten atención, que estén alerta a este vídeo, que escuchen atentamente, porque ya solamente con decir el título, Reforma, sabiendo que se cumplen este año los 500 años de la Reforma y que a veces, cierto, a ver si no es verdad que a veces adoramos a un hombre por algo que hizo, cuando sabemos que ha habido tantos hombres buenos haciendo cosas poderosas que han cambiado, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poquito el resumen en este vídeo que yo creo que nos va a poner en situación para luego seguir adelante. ¿Os parece? Muy Sí. bien. Vamos allá. Sí, digamos que a día de hoy lo que nos ha llegado y la forma por la que nos lo han replanteado es que Lutero en plan se rebeló contra la Iglesia Católica y tampoco fue así. Digamos que todos sabemos que un 31 de octubre Lutero llegó y plantó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de la Wittenberg, ¿no? Si no me equivoco. Pero digamos que eso lo hemos interpretado como un acto de rebelión, como un acto de... En aquel momento, claro, en no aquel sería, es momento. como que alguien dijo lo contrario a lo establecido. Claro, pero lo que replantea el vídeo y es establecernos en un contexto histórico, y si algo debemos saber más bien, es que en aquella época las puertas de las iglesias eran como los tableros municipales, ahí todo el mundo clavaba pues noticias que quisieran saber, y de hecho no fue un acto de rebelión, fue un acto de información, más Claro, bien. claro. Y de hecho no fue en el momento en que él clavó que comenzó esas tesis el momento de la persecución por esa propuesta que él hizo mediante aquellas tesis, ¿no? Sino de que poco a poco, por el boca en boca, fue una idea que fue cobrando demasiada fuerza y se creó un movimiento, se creó el movimiento de la Reforma, y una vez cuando la Iglesia Católica vio de que empezó a ser un problema, ahí es cuando comenzó la persecución. Pero lo que el vídeo replantea en un principio es que tampoco las cosas son tan rebeldes como nos las han replanteado, ¿no? Claro, si fuera en estos tiempos quizá diríamos, hay un informativo en noticias, hay un tal, oye, mire que la cosa es diferente. Este hombre estaba, Lutero, simplemente diciendo, escuchen, Sí. él estaba leyendo la palabra, Así es. él tendría su comunión con Dios al punto de decir, espera, de lo que está escrito hay cosas que son diferentes. Exacto. Y él quiso plasmarlo ahí como si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en un periódico y Correcto. no. Claro, como tú bien decías, el título a lo mejor de esto que estamos exponiendo es revolución o reforma, ¿no? Y muchas veces hoy en día escuchamos el término revolución y lo asociamos con algo malo, algo asociado a la rebeldía, y no Sí. tiene por qué, no tiene por qué. Uno puede presentar una idea realmente revolucionaria de forma ordenada, ¿no? Correcto. No. Yo creo que a veces hay palabras que tienen tanta fuerza que solo oírlas uno dice, "Ah, no puede ser", cuando a lo mejor si decimos revolución no tiene que ver con tanto agresivo, ni es simplemente cambiar algo. Ahí Efectivamente. lo dejamos. Pero hay una frase, Sandra. Las tesis de Martín Lutero Sí. todas comenzaban de la misma manera. Él decía, por amor a la verdad
y el deseo de traerla a la luz. Y el vídeo que queríamos ponerle termina con la pregunta, ¿qué piensas tú? Y eso es lo que nos da a nosotros como pie para pensar en todo este tema de revolución y reforma. ¿Qué piensas tú? La verdad es que la gente que trajo una reforma siempre fue gente que pensó. En este caso, Lutero, él no se conformó con lo que hasta ese momento se estaba diciendo, que si pago en indulgencias, que si mogollón de cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo. Y él dijo, uy, ¿será esto verdad? Se acercó a la palabra de Dios, de cara a la luz de la palabra vio que no era verdad y que había otra realidad. La reforma siempre nace de alguien que piensa, siempre. Y qué cosa que en la historia siempre ha habido personas y muchas en altos cargos, en poder, que han intentado que el pueblo no conozca, que no piense, te doy el alimento preparado para que tú no pienses y así no tenga que haber cambios y te tengas sometido. Correcto. Entonces, en aquel tiempo es cierto que ya desde entonces el hecho de que Lutero dijera, espera que algo no es como me lo están contando a mí, ya tiene mucho poder y eso hoy se habrá anulado. Hay gente que hoy en día también piensa. No, claro. En ese tiempo, en la Edad Media, había muchas cosas oscuras. Dentro de la religión también se movía oscuridad, todo era como turbio. Y alguien decidió pues investigar si esto era cierto, si de verdad todo era como se lo habían enseñado. Y ahí es el punto donde comienzan a ponerse, como contaba Nico, Martín Lutero comienza a pegar sus tesis en las puertas de las iglesias y comienza a decir, hey, que esto se nos ha hablado, pero en honor a la verdad, esto es lo que dice la Biblia. Claro, o sea que nos quitamos el gorro, el sombrero en cuanto a este hombre porque hizo algo, pero ¿cuántos más habrá habido en la historia? Entonces partimos de eso, es necesario que haya gente que piense. Y la palabra de Dios, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa Dios en cuanto a que pues el pueblo conozca, que la gente conozca? ¿Hay algún texto bíblico que uno diga, mira, hoy les traemos un texto para aclarar que tenemos que pensar si no va a ser malo, ¿no? Oseas 4:6 dice mi pueblo perece por falta de entendimiento. Finalmente hay un mal social que se daba en la Edad Media y creo que sigue siendo un mal social en nuestro siglo, y es la falta de entendimiento. Y si ya lo llevamos al mundo cristiano, también aplica. Hay una falta de entendimiento que no nos permite ver la realidad. ¿Cómo distinguir si algo es correcto o no? Si no tengo cercanía a lo que es correcto, no puedo distinguirlo. Y la Biblia dice que el pueblo muere por falta de entendimiento, por no conocer la verdad, Nico. Así es. Y a veces, vale, en aquellos tiempos estaba la Inquisición famosa. ¿Cuántas veces habremos escuchado, ¿no? Cualquiera de nosotros? Y uno dice, ¿qué pasaba con la Inquisición? ¿Por qué era tan grave? ¿Por qué era tan contraria a la verdad, ¿no? En ese sentido. Digamos que si también volvemos al contexto histórico, por empezar, la gente era analfabeta, la gente no podía leer, eran unos pocos los que tenían conocimiento y acceso a la Biblia. De hecho, no cualquiera podía leer la Biblia. Por tanto, digamos que vivían en una ignorancia completa y ellos tenían una perspectiva de Dios que unos cuantos les replanteaban. Digamos que ellos no tenían un concepto claro de quién es Dios como a lo mejor nosotros tenemos la posibilidad y gracias a Dios de poder tenerla. Sí. Ellos vivían en una ignorancia completa, como decía Sandra, había oscuridad completa, porque quieras o no, en el momento en que tú, espiritualmente hablando, en el momento en que tú no tienes conocimiento, tú estás viviendo en tinieblas, estás viviendo con una venda que no te permite ver más allá y realmente esa gente vivía así. Por tanto, ¿qué pasó con Lutero? Lutero, pues, gracias a Dios sabía leer, de hecho fue monje, y él pues leyendo la palabra de Dios, ¿qué poder tiene la palabra, ¿no? Yo pienso con la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Y gracias a gente como él, como tú misma dijiste, está él, pero él estuvo acompañado por muchísimos más, gente que también era erudita, gente que también tenía la capacidad de leer en aquel momento, que se las hizo lo posible por descubrir esa verdad y ofrecerla a los demás, traer luz a aquellos que vivían en ignorancia. A pesar de que estaba la Inquisición ahí, exacto. ¿no? Claro, pero en ese tiempo la Inquisición se levantaba para todo aquel que quisiera defender una verdad, todo aquel que se levantara con otra opinión, con otro cambio de mentalidad, era llevada a la Inquisición. Cuenta la historia que en ese siglo la Inquisición mató como a 1 millón de personas. Wow. O sea, y vamos a llamarlos 1 millón de luteros, por así decirlo, claro, con la reforma. Muchísima gente se levantó con una mentalidad cambiada, con
con la verdad, pero eran matados. Hoy en día la verdad es que no tenemos la Inquisición. Ya no hay Inquisición, qué bien, o sea que estamos libres. Gracias a Dios, sí. Pero meditábamos que tenemos la religión. Y Que la religión de igual manera intenta matar la verdad, intenta que se quede dormido. Intenta como la Inquisición que solamente se conozca un poquito. Y si vamos más allá, ya no formamos parte de la historia, algo tiene que ser aniquilado. Y tenemos la ignorancia para que la verdad no sea contada. ¿Cómo vamos a hablar de la verdad del Evangelio? ¿Cómo vamos a traer una reforma, una revolución, si no conozco la verdad, si ignoro lo que dice la palabra de Dios? Entonces, esa es la realidad hoy en día. claro, nos toca. Fíjate que es verdad que antiguamente era la Inquisición que uno piensa qué duro era. Quiero decir, hablabas, te matamos. Sí. Hacías, te vamos a torturar. Pero Sí. hoy en día que no está la Inquisición, lo que sí está trabajándose es justamente la religión. Correcto. Y la religión es algo que uno toma, ¿no? Es algo que uno dice, pues la acepto, la Claro. tomo. Y que uno decide vivir de esa manera. Ujú. Como consecuencia, la verdad, una vez más, no es contada. No es Y es la contada. verdad. ¿Y cómo contarla si no la conozco? Claro, claro, claro. Entonces, hay algo claro, tenemos que conocer historia y tenemos que conocer palabra de Dios para así poder Así es. empezar a pensar. Dios nos dio cerebro. ¿Cuántas Correcto. veces les decimos a ustedes, Dios nos dio cerebro para Sí. pensar? Si no hubiera sido una parte que no se le hubiera dado al ser humano. Nico y yo dimos este taller y preguntamos a la gente que había allí, ¿cuál fue el último libro que te leíste? Se oyó como una risa generalizada en el auditorio. de acuerdo. Sí. Qué pena, ¿no? Que no tengamos cultura de aprender. Ujú. Qué pena que no tengamos cultura de indagar, de adquirir mayor conocimiento. Y ya no preguntamos por la Biblia, pero si quizá preguntáramos qué fue lo último que Dios te habló. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la palabra de Dios y que una verdad que había ahí adentro fue revelada profundo a tu corazón? Hay una falta de conocimiento tan severa que es la que está haciendo que también en este tiempo esté todo como en oscuridad. Qué duro, ¿eh? Entonces, lo primero ya, ¿qué consejo le daríais a una persona que, vamos a decir, es cristiana? Sabemos que el mundo se prepara, la gente hace sus carreras, lleva años estudiando, pero que es cristiana, tiene la Biblia, tiene carreras, tiene posibilidades de estudiar, pero ¿qué consejo le diríais para ir más allá en este tema que aún no hemos entrado de lleno, pero de reforma o revolución? ¿Qué le diríais? ¿Solo atiende a lo que te enseñan, solo lee y tú trágate la información que te des? ¿Qué le diríais a un joven, a una persona cualquiera que estudia? Todo lo contrario, que nunca se conforme, porque siempre va a haber algo más. Pero Siempre va- déjame ser religiosa, tú eres un rebelde entonces. Bueno, si tú quieres ser religiosa es tu postura, quédate, estás en tu derecho, quédate ahí, pero nunca vas a lograr a lo mejor lo que podrías lograr. Pero hoy le toca a jóvenes estar en universidades donde hay un profesor con una cátedra y serías un rebelde si le dices lo contrario a lo que él piensa o está enseñando. ¿Es un rebelde no, eso? De hecho, la ciencia fue inventada por Dios. No hay nada en la ciencia que Dios no haya descubierto antes. Así es. A veces como cristianos nos levantamos en contra de la razón y de la ciencia. Pero, por ejemplo, hablábamos de Pablo. Pablo fue uno de los mayores sofistas de su época. El tipo donde había reuniones que la gente se ponía a filosofear, allí estaba Pablo filosofeando también. Era un tipo De inteligente. verdad. Una cosa no se opone a la otra. Ser cristiano no significa, ok, ahora solamente digo aleluya y es mi máximo vocabulario. Exacto. No, ser cristiano, Jesús se opuso. Jesús se opuso ante los religiosos de su época. Jesús iba contra fariseos, contra todo. Tan bruto fue Jesús que se atrevió a decirles sepulcro blanqueado. Que sepas que ha habido un religioso que ha dicho, le ha llamado bruto a Jesús. Sepulcro. O sea, yo creo que ese tuvo que ser el mayor insulto de la Sí. época. Es como muy Reina Valera, pero le llamó lo peor. Claro. Porque era un religioso y Jesús se opuso. Estar en universidades, es que es genial. Son las puertas abiertas para poder hablar con gente, para poder desde allí, desde el lugar en el que Dios nos ha puesto, comenzar una reforma. Qué fuerte. No, uno empieza a escuchar ya y se pone en situación. ¿Cuántas veces usted y yo como cristianos habremos callado? Porque como no sé, como no me he formado, el mundo corre, se acelera en formarse, en prepararse, en capacitarse. Y esto no tiene que ver nada con esa presencia del Espíritu Santo. Quiero decir, eso no es el tema de hoy a lo mejor, pero evidentemente como cristiano tengo que estar cerca de Dios e intimar. Eso lo hablaremos. Pero qué bueno es poder prepararse en este tiempo, más que nunca, para poder tener una palabra que declarar, Correcto. que poder decir. Pero Exacto. fíjate, Lupe, prepararnos
pero con el Espíritu Santo. Por supuestísimo. Mucha letra, mucho conocimiento. ¿Qué hace? Sin Dios, ¿qué nos diferenciaría de ser los fariseos de aquella época? Nos mataría lo que a ellos les estaba No nos haciendo. diferenciaría nada. Pero adquirir conocimiento con Dios, buscar en la palabra de Dios, buscando al autor de la palabra, eso es lo que tiene sentido. Renovando nuestro entendimiento, siempre conforme a la palabra de Dios. Qué bueno. Exacto. Habrá unas preguntas. Ay, Nico, hoy que te hemos traído te vamos a exprimir a ti un poquito, pero en cuanto a este tema, en cuanto a reforma o revolución, parece que estás escogiendo uno. ¿Por qué? ¿Son enemigos? ¿Qué me cuentas de la reforma y la revolución? Realmente ambas, porque yo creo que una cosa precede a la otra. Pienso que la revolución precede la reforma. Creo que como cristianos, si algo Dios nos dejó, es su palabra. Si algo tenemos acceso, es acceso a la Biblia, y es lo que comentábamos anteriormente. Hoy, gracias a Dios, y vivimos en una sociedad actualmente en la que tenemos el privilegio de acceder a la palabra de Dios libremente, ¿no? Sin que nadie se nos oponga a ello en un principio, y eso es un gran privilegio que no todo el mundo tiene. Pero digamos que Jesús fue revolucionario en su época. Jesús, para muchos líderes y políticos, él era un personaje problemático, era un personaje peligroso, incluso desde la ideología que replanteaba, por el efecto que su palabra tenía en la sociedad. No porque él fuera violento, por eso hay un matiz, es que Así revolución no estamos hablando de coger una metralleta ni una bomba, ni No. En esto ser revolucionario es algo hay que hacer, hay que Exacto. cambiar algo. Por encima de un acto violento o agresivo, más bien, está el poder de la palabra, ¿no? Qué bueno. El poder de las palabras y del mensaje de Cristo. Y digamos que primero revolución, porque como dijimos, la revolución es ideológica, es de pensar. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús demostró de que no se trata de lo que tú puedas llegar a hacer, sino qué hay dentro de ti. Guau. Es decir, tú puedes ser... Esto es una provocación para los cristianos, perdóname. Totalmente, Esto es, totalmente. O sea, me estás diciendo que tengo que hacer mucho más y entrar mucho más, y no me vale con ir el domingo a la reunión y Para levantar nada. mis brazos. ¿Acaso no es revolucionario que Jesús llega y te diga no es necesario que tú te acuestes con una mujer para ser fornicario? en ese Por el tipo. simple hecho de pensar, ya lo has hecho. Entonces, Duro. ¿a qué vamos? Volvemos a la mente, volvemos al corazón, y eso es lo que queremos replantear. Realmente la revolución debe ser primero interna, debemos de ser revolucionados con el mensaje de Cristo. Y es esa base, esa motivación, ese conocimiento de la verdad lo que nos va a llevar a establecer una reforma. ¿Y qué es una reforma? No es más que volver a dar forma. La palabra en sí lo dice. Y en este caso, como cristiano, sería volver al original, volver al comienzo, ¿no? En cada reforma, porque hay gente que puede tachar, ay, estos vienen ahora hablando de revolución, de que hay que reformar, de que no es sacar nada nuevo que ya no fuera dicho en su comienzo. Es volver a ¿no? la palabra, es volver, como dice la Biblia, es volver a las sendas antiguas. Fíjate. Es lo que ocurrió hace 500 años, es lo que hoy todos en España estamos conmemorando. Alguien dijo, ¿qué dice el original? Exacto. ¿Qué hay en la senda antigua? ¿Cómo comenzó todo? Es Wow. volver a eso. Qué Es bonito que es. esa verdad sea revelada a nuestra vida y contarla. O sea que unimos cabos para precisamente si hay gente que está diciendo cómo puede ser ese pensamiento, esto es muy raro, es siempre basándonos en el fundamento que ya fue creado en la palabra, esa palabra original. Uno camina y en la vida tiene que haber unas constantes revoluciones, reformas. Correcto. Y como él decía, la revolución, ¿dónde empieza? Siempre en la mente. En la Siempre en mente la de mente. uno, en el Siempre. corazón, en la mente. Siempre. Tiene que haber un proceso. ¿Cómo lo hubo en Lutero? No, tiene que haber un proceso dentro para que luego eso traiga un cambio. Todo Si no, comienza siempre en la mente. Alguien Qué que llega a tremendo. matar a alguien, no de repente se encontró con un arma en la mano y la persona a la que matar. Primero lo pensó. De igualmente sirvas el ejemplo. Alguien que piensa en una reforma, Bien. antes la pensó. Qué bueno. Antes estuvo pensando, antes le dio vueltas a la cabeza, antes investigó, antes se informó. Así es. Qué bueno, entonces, pero si hoy ya no hay Inquisición y vale que hay religión, ¿es necesario hoy tener nuevamente reformas? ¿Es necesario que uno hoy tenga que decir, no, espera, que hay que seguir, si ya lo que dijo Jesús está dicho, ya se hará lo que Dios quiera, ¿no? ¿Es Sin duda, necesario? sin duda, digamos que partimos de una base, la cual es inamovible, es así, es permanente, que es la palabra de Dios. Uy. Pero digamos que eso no es incompatible
con un cambio de sociedad, un cambio de cultura, un cambio de formas, un cambio de pensamiento de forma social. Digamos que nosotros tenemos que hacer lo mismo basándonos en la palabra de Dios, haciendo lo mismo, voy a rectificar más bien, no haciendo lo mismo, la verdad la tenemos y el objetivo es el mismo, pero digamos que las formas cambian. Y obviamente incluso las formas están, digamos que hay parámetros dentro de la palabra de Dios para las formas, ¿no? Pero digamos que nos hemos estancado en unas formas determinadas. Y ella como estudiante de sociología lo sabrá mejor que nadie, y es que los sociólogos dicen de que nuestra sociedad cambia en un periodo actualmente de 2 a 3 años. Es una barbaridad. Lo que antes tardaba a lo mejor un siglo, hoy en 2, 3 años ha cambiado la forma totalmente, de forma global. Y quieras o no, eso implica que tengamos que estar en constante renovación. Y pregunto, ¿tú crees, y eres joven, pero tú crees que la Iglesia en general estamos preparados para esos cambios tan obligados en la sociedad? Porque son obligados. Uno dice, será Dios, será el diablo, será el mundo. El mundo corre y cambia demasiado rápido. ¿La Iglesia está lista para eso? Estamos preparados porque si no, no estaríamos en este tiempo. Pero implica de que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Implica que lo haga el pastor o implica que lo haga cada uno? Hombre, no, porque algunos dirán, si el pastor dice, yo pienso, pero mejor que lo hagan los grandes. Pero implica esfuerzo. ¿Qué implica? La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y qué rabia da cuando a lo mejor nos conformamos con, bueno, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí. Gloria a Dios. Ok, pero por ejemplo, para que un pastor nos traiga un mensaje el domingo, ¿cuánto tiempo ha estado indagando? ¿Cuánto tiempo se ha preparado para traer esa palabra? ¿Cuánto ha buscado a Dios? ¿Cuánto ha buscado en Google, en enciclopedias, en historia, para llegar a traernos una palabra conforme a la palabra de Dios, una verdad revelada? ¿Verdad? Los cristianos nos conformamos, que me lo den hecho y hasta donde me den como. Pero creo que Dios nos ha dado espíritu de sabiduría e inteligencia para también poder buscar por nosotros mismos. Hubo años en los que, por ejemplo, en España se llevaba mucho lo de yo al Señor le doy lo que tengo, lo bueno, lo malo, pero nunca nos prepara. Es más, hubo gente y tiempos donde se decía, deja de estudiar porque Cristo viene, con lo cual sirve en la Iglesia con lo que tienes. Lo que tienes es lo mejor para Dios. Eso fue un error que cometimos. Yo creo que son verdades, pero a medias. Exacto. O sea, porque tampoco creo que sea incorrecto lo que acabas de decir, pero sí está incompleto. Claro, y dejar de prepararse sí es un grave error, dejar de buscar. Si el hecho ya, aunque uno no tuviera ninguna carrera, de tomar la palabra de Dios, tener que escudriñarla, que es una palabra muy bonita, muy rara, pero es meterse con la vida y meterse con todo, usar lo que uno tiene ahora, toda la tecnología, libros, lo otro, la información, todo eso ya trae una gran libertad en la mente, un gran entendimiento de lo que hay, y ahí es donde, decía él, empezaría a gestarse algo en el pensamiento, en el corazón. Una renovación, como dice la Biblia en Romanos, renovar vuestro entendimiento. Y fíjate, ¿y por qué entonces los jóvenes, los adultos hoy en día estamos tan paraditos en esto? Porque aún esperamos y usamos esas frases de ya Dios lo hará, confiemos que Dios traerá un avivamiento, un cambio, una renovación, lo que tú quieras usar, ¿no? Una revolución. ¿Por qué cuesta tanto hacerlo? Porque digamos que nos hemos visto limitados ante paradigmas. Espera, que has dicho una palabrota. ¿Estamos qué? Pues limitados por paradigmas, básicamente. Y digamos que, bueno, un paradigma es un ejemplo de algo, ¿no? Pero un ejemplo de algo que hemos ido heredando y que no nos hemos preguntado el porqué de las cosas. No nos hemos preguntado, vale, si antiguamente se hacía así, ¿por qué ahora se hace así? O se tiene que hacer así. ¿Y eso sigue pasando hoy en día? O sea, hacemos lo mismo que hicieron porque Claro, pero papá, ¿por qué? Porque siempre se ha hecho así en casa, niño. Tu abuela lo hizo así, tu madre lo hizo así y tú lo vas a hacer así. Pero mi líder, ¿por qué? Porque así lo hemos hecho siempre por generación y generación, amén. Y uno a veces no ha investigado, pero ¿y por qué? Y cuando sale un luterito que dice, espera, yo voy a indagar el por qué, tú dices, ya ¿por está satanizado casi. No, es un rebelde sin causa. Que no estamos hablando de rebeldía contra la autoridad. No. Simplemente de ¿y por qué? ¿Y por qué lo hacemos así? La pregunta correcta sería, ¿está conforme a la palabra de Dios?
Claro, el tema es, en lo personal, fíjate que la palabra nos instruye constantemente a examinarnos, a renovarnos. Si no tuviéramos derecho a eso, lo sacamos de la Biblia. O sea, no pienses, solamente mastica y traga lo que te den. Pero justamente para que se provoquen cambios tendré yo que pensar y romper con esos paradigmas e identificarlos, porque eso es como un virus, una enfermedad. A ver, ¿qué es lo que yo siempre hago porque siempre se hizo así? No porque es genuino, no porque viene de Dios, no porque da siempre buenos resultados. En el tiempo de la Reforma se pagaban indulgencias porque siempre se hizo así. Pero hubo alguien que dijo, pero ¿será correcto aunque siempre se haya hecho así? Y ahí es donde se pagaba para que por los pecados. Si yo había cometido un pecado, pagaba y decía, el pecadito ya quedaba como... y arreglado. Y uno que lee la Biblia dice, perdón, ¿dónde? A ver, aquí ¿quién es el que perdona pecados? ¿Se hace a través del dinero? Correcto. Claro, entonces necesitamos conocer la verdad para que nos haga libres, necesitamos conocer la verdad para que, como dice ahí en Oseas, no seamos destruidos. Qué triste ser cristianos y ser destruido por falta de conocimiento. Pero ese vídeo es bastante ejemplo de lo que es un paradigma. El humano es un ser compuesto por rutinas, conocimientos transferidos de padres a hijos por generaciones. Incluso muchas de nuestras metas que tenemos hoy, por más que parezcan escogidas por nosotros, son simplemente transferidas por nuestros padres o por nuestra sociedad. Existió aparentemente un experimento que intentó probar el origen de un paradigma, un experimento con implicaciones terroríficas a nosotros, los humanos. Aunque es un experimento relativamente simple, nos dice mucho de nuestro comportamiento como sociedad. El experimento consistió en lo siguiente. Los científicos tomaron 5 monos, los colocaron en una jaula. En medio de la jaula pusieron una escalera y en la cúspide de la escalera se encontraban varios plátanos colgando del techo. El primer mono en ser puesto en la jaula subió la escalera y tomó un plátano. Entonces los científicos virtieron agua congelada encima de los demás monos que estaban abajo. El segundo mono intentó también tomar un plátano y los científicos volvieron a tirar agua congelada encima de los demás monos abajo. Rápidamente, los monos comprendieron que cada vez que otro mono subía a tomar un plátano, ellos pagarían las consecuencias y terminarían mojados con agua congelada. Por lo cual, cada vez que cualquiera de los 5 monos intentaba subir la escalera, los demás monos lo detenían y lo golpeaban. Entonces, ahora comienza lo interesante del experimento. Se retiró uno de los 5 monos y se agregó un mono nuevo. Este mono rápidamente intentó subir la escalera, pero los 4 monos viejos lo golpearon. Entonces, no intentó subir más a la escalera. Los científicos retiraron otro de los monos viejos y agregaron uno nuevo. Este mono nuevo también intentó subir la escalera y fue detenido rápidamente por los otros 4, incluyendo el mono, el cual se había puesto en la jaula previamente y el cual nunca había visto lo que ocurría con el agua congelada. Así sucesivamente, los monos fueron reemplazados uno a uno por monos nuevos, y cada vez que un mono nuevo intentaba subir la escalera, los demás monos lo golpeaban, hasta que al final, el último mono de los viejos fue retirado de la jaula. Entonces quedaron 5 monos, con miedo a subir la escalera sin ellos saber por qué. Cada vez que se agregaba un mono nuevo, los monos lo golpeaban al mono nuevo para que no subiera la escalera, aun cuando ninguno de ellos jamás sintió el agua helada y no sabían por qué no se permitía subir la escalera. Este experimento propone una conclusión. Si pudieran hablar los monos y le preguntáramos el por qué no le permiten subir a la escalera a los demás, ellos contestarían que no lo saben, pero que siempre ha sido así. Este es el origen de un paradigma. ¿Cuántas cosas nosotros creemos o hacemos sin cuestionarlas realmente? Si los monos nuevos hubieran tenido la mente para detenerse un momento y hubieran analizado realmente el porqué de su comportamiento, hubieran descubierto que era un miedo transmitido, un miedo a algo desconocido, el cual no tenía efecto en ellos, y que sus acciones
sí tuvieron repercusiones negativas sobre los demás de su especie. Este experimento fue algo realmente simple, pero la conclusión puede ser transferida a nosotros. ¿Cuántas creencias, rutinas o costumbres afectan todos los días el planeta entero? Porque las personas no se sientan y analizan el por qué deben actuar de esa forma. En un mundo donde dominan las costumbres, el cuestionarse es crimen. Incluso se paga con la muerte. De nosotros depende continuar creyendo o haciendo cosas simplemente porque son muy antiguas, o que siempre ha sido de esa forma. O quizás deberíamos sentarnos un segundo y cuestionar profundamente todo lo que nos rodea. La gran mayoría de las personas contestarían positivamente a la pregunta de que si son realmente libres de hacer lo que quieren con su vida. Pero son las mismas personas que dependen directamente y apoyan los sistemas económicos, religiosos y políticos, sin cuestionarlos de ninguna manera. Los dejo con una frase de Harriet Tubman, una luchadora de los derechos humanos, y dice de la siguiente manera: he liberado a miles de esclavos y habría liberado miles más si tan solo ellos hubieran sabido que lo eran. ¿En qué consiste este paradigma? Cada vez que un mono sube la escalera para coger el plátano, los científicos que ahí estaban analizando el tema le rociaban con mucha agua, muchísima agua, a los que se quedaban abajo. De manera que el de arriba se comía su plátano, pero bajaba y era apaleado por todos los demás. Sí, imagínate, el que se comió el plátano en el ojo rojo. De repente sacaban a un mono y metían a un mono nuevo. Evidentemente, un mono llega a una habitación así, ve plátano, plátano, y subía corriendo la escalera. Los de abajo eran llenados de agua, así en potencia, y cuando este bajaba, era apaleado por el resto de sus compañeros. El de arriba sin saber por qué. Pero esta historia se sigue repitiendo hasta que llega un punto en el vídeo que hay 5 monos totalmente nuevos. Nadie sabe por qué se le pega, pero aún así el que subía por el plátano y seguía bajando, seguía siendo apaleado por los demás. Wow, eso es lo que sería la representación de un paradigma en nuestra vida, ¿no? Exacto. De hacer las cosas que, ojo, si uno lo piensa, a veces uno dice, ¿qué sería la traducción de eso? Ser un poquito tonto. Es esto lo de siempre. Finalmente no la más. gente no aprende cosas nuevas porque ya estamos muy llenos de nuestras propias opiniones. Dicen que las Claro. opiniones son como las narices, que todos tenemos una, al menos. O sea, opiniones todos tenemos. Y si no somos capaces de ser totalmente renovados de nuestra opinión, vaciados de nuestras propias opiniones, no pueden entrar unas nuevas. Claro, y la Biblia habla mucho de eso, ¿no? Del tema de tener siempre un cambio constante en nuestro corazón, en nuestra mente. Sí. Y es clara, la Biblia también estipula que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Ay. Como decía Sandra, pues podemos opinar de una determinada manera, pero ojo, antes de Sí. imponerla al resto, seamos capaces de replantearnos, oye, vale, yo veo las cosas así, pero ¿realmente tienen que ser así? Que yo lo vea de esa Claro. manera no significa que tenga que Y ser ahí así. tiene que haber algo clave en los cristianos, y lo decíamos antes, esa relación con Dios, evidente. Quiero decir, Claro. a ver si ahora se levanta la gente, no, pero yo creo que esto no se hace así porque... No, ahí sí que entraría uno hasta en una rebelión. Pero Claro. el tema de decir, espera, es que me he encontrado con Dios y sabes que incluso en una familia, un joven, sabes Exacto. que siempre se hizo y creo que se podía hacer de otra manera porque el Señor me mostró Exacto. que... Por ejemplo, aquí en la España profunda se decía una frase, un lema que era: la letra con sangre entra. Oh, sí. Y de manera que los profesores era totalmente legal que a un niño, si un ejercicio lo hacía mal, pon la mano y le daban con la regla, brazos en cruz. Te has librado del sónico. Brazos en cruz y Y de la la gente Gile. que nos escuche con un poco más edad va a saber, Sí. brazos en cruz con libros encima. ¿Por qué? Porque la letra Qué duro. con sangre entra. ¿Dónde estaba el origen de eso? Pues seguramente estaba en un loco, pero hasta tiempos muy presentes nadie se paró a investigar, oye, ¿eso hace daño al niño o le está ayudando? ¿Realmente la letra con sangre entra o vamos a intentar ser mejores profesores para explicarle? Y así son paradigmas que todos podemos llegar a tener en nuestras casas, en nuestras familias. Mi cultura colombiana, mi cultura argentina, mi cultura española siempre dijo que era así, mis abuelos así lo hicieron y así lo hacemos. Pero ok, ahora que conocemos a Dios, ahora que hemos entrado, nuestra cultura yo ya no pertenezco a la cultura española, hay Cierto. algo por encima, que es la cultura Exacto. del reino. Y sí o sí se dice en sociología que sí o sí somos fieles y leales a una cultura. Sí o sí. Siempre va a ser una la que esté por encima. Yo decido si es la mía
o es la de Dios. Pero sí o sí siempre voy a moverme conforme a la cultura que está dentro de mí. Qué duro para una persona que ha conocido a Dios querer llevar las dos, ¿verdad? Porque va a haber órdenes de esa cultura donde se han formado esos paradigmas en la cultura del mundo que uno dice, no, pero es que en mi tierra siempre se hizo así. Es más, mi familia, la fuerza que tiene mi abuelo, mi madre, lo hizo así. ¿Cómo cambio? Y de repente uno que busca, que indaga y que es cambiado dentro en su mentalidad, ve y dice, hey, Dios está diciendo que es de forma diferente. Yo entiendo que es una confrontación, pero tiene que llegar a ser, porque si no, no podríamos cambiar y no podría haber de verdad revoluciones. No podría, ¿no? Por eso es importante una revolución, como tú explicabas antes. Vivimos en la época de mayor información. Hoy en día, tan solo un clic, tenemos toda la información que queramos. La época de mayor tecnología, de mayores avances, de menos fronteras, todo está cercano. Sin embargo, también se dice que esta es la época donde más ignorancia hay. Tristemente, mucha en la juventud. Los jóvenes van creciendo y a veces, permitirme el ejemplo, podemos llegar a ser todos, jóvenes adultos, como las cucarachas, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No hay una ambición por conocer más. En cuanto al Señor, nos conformamos con venir a la iglesia, alabarle, tener nuestra relación con Dios, que es genial, y que cuando Cristo venga nos vamos con Él. Pero habrá más. Habrá mayores profundidades, de verdad habrá tesoros ahí escondidos en la palabra de Dios que puedan ser revelados a mi vida. De verdad Dios puede hablarme a mí de forma tan profunda que cree en mi pensamiento una revolución y como consecuencia traiga una reforma a mi alrededor. O sea que hoy necesitamos de verdad un cambio. Vayamos también a la palabra de Dios. Digamos que hoy en día los cristianos nos conformamos con saber que somos salvos, pero Jesús también dijo de que el árbol que no dé fruto será cortado. Por tanto, analicemos, ¿estoy dando fruto? Y realmente uno no puede dar fruto si no está siendo alimentado y abonado de la forma correcta. Y eso tiene relación con el estar en constante crecimiento, en estar renovando nuestra mente constantemente. Uno no da fruto así de la noche a la mañana, uno no se convierte y comienza a dar fruto. Sí, porque comienza ya a descubrir cuál debe ser la fuente de ese abono para poder llegar a dar ese fruto, ¿no? Pero digamos que lo que nos van a conocer por nuestros frutos. A mí no me sirve de nada decir que soy cristiano, que he conocido a Jesús y que soy salvo. Gloria a Dios por la obra de Cristo y de que todos tenemos salvación. Pero ¿dónde están tus frutos? Luego nos quejamos de que a lo mejor nuestras iglesias no crecen, de que hoy en día en España hay muy pocos cristianos, de que la gente se muestra reacia al Evangelio, pero el Evangelio sigue teniendo el mismo poder que lo tuvo cuando Jesús lo predicó, cuando Jesús estuvo aquí. ¿No será que nosotros estamos haciendo algo mal? ¿No será que somos nosotros los que no nos estamos abonando de la forma correcta para poder llegar a dar ese fruto como Jesús pide de nosotros? Antes hablábamos, ¿no?, a micrófono cerrado y decíamos, ¿cuánta necesidad hay de que se levanten cristianos en todas las áreas? O sea, quiero llegar al mundo, pero yo mismo tengo un cristal que no me permite entrar, que es que como no me quiero formar en nada, por si es pecado, por si es malo, o sea, mi fundamento, mi fe es Cristo y yo tengo que abonarme, como tú decías, con la palabra de Dios. Pero qué bonito si yo dijera, oye, ¿será que yo puedo meterme en la política y tocar el corazón de muchos? ¿Será que puedo ser actor? ¿Será que en mi y encima hay dones añadidos a eso? Entonces, si yo me formo, ¿cuántos cristianos habremos enmudecido porque no teníamos nada que decir a gente que venía con conocimiento y del mundo de la calle, de gente que... Finalmente no hubo mayor reformador que Jesús. Y Jesús era capaz de comer con fariseos, era capaz de comer con prostitutas, era capaz de caminar con gente que aún ni siquiera le conocía, pero no que él fuera a su mundo y fuera contagiado. Jesús hacía todo lo contrario. Él entraba a un lugar y la atmósfera entera era cambiada. A veces también usamos esto, sobre todo en el nivel juvenil. Pues si Jesús lo hacía, yo me voy con mis amigos. Sí, pero Jesús no agarraba el porro. Claro, es que sí, Jesús hablaba con los fariseos de la época, sí, pero no se iba a la casa de los fariseos a hacer una misa. Estaba con una prostituta y no por ello estaba con la prostituta. Exacto, Jesús era capaz de estar con ellos, pero les traía la verdad del Evangelio. No, fijémonos todo lo que hizo Jesús, que hace 2000 y pico años trajo una reforma y tan bestia fue que hoy seguimos hablando de él. Qué tremendo. Nos imaginamos que nosotros hoy nos fuéramos con el Señor y que pasen 2000 años y alguien esté hablando de lo que hemos hecho. Pues sería poderoso, si encima sí ha sido bueno, ¿no? O sea, que cada vez más en esta conversación vemos que reforma y revolución tiene mucho que ver. O sea, mucho que ver.
Que ya nos vamos a quitar también ese paradigma de pensar siempre que cuando hablamos de revoluciones coger armas. No, hay un arma que es la más poderosa, es la palabra de Dios, es el amor de Dios, es saber lo que Dios piensa para hacer cosas. A mí me asombra que en la historia siempre hubo como nombres de jóvenes, hubo gente, quizá porque no tenían tanta historia en la cabeza, no tenían tanta religión, no tenían tantos paradigmas. ¿Por qué habrá sido que tantos jóvenes o muchos jóvenes en la historia fueron determinantes? Ya Jesús lo era, porque Jesús sus discípulos, dice la historia, que eran gente joven. El mismo Jesús, que de joven ya estaba metido en lugares que aún la madre joven. Diría, hijo, ¿dónde es? Pues estaba metido en lugares que estaba dando lo que él creía, lo que él sabía y lo que él vivía. Ya de adolescente, cuenta la Biblia que con 12 años en Mateo, su madre empieza a buscarla desesperadamente. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba hablando con los altos cargos en la sinagoga. Estaba hablando de palabra. Dice la Biblia que no sabemos lo que estaría hablando, pero sí que los demás estaban anonadados escuchándole. O sea, porque había algo que entregar, había algo que dar. Quiero decir, nadie... Como decías tú, no puede haber una reforma si no ha habido primero algo interno, que es una revolución. Exacto. Cuando decimos, yo me viene el pensamiento de una lavadora, ¿sabes? Cuando hablas de revolución en esto es como que a uno ha habido mucho pensamiento, te ha cambiado, como tú estás convencido es que tú puedes actuar. Y ahí es donde viene una reforma. O sea, reforma no es algo suave, que uno dice, ay, va a ser reformado. No, viene a través de algo que a ti te ha sucedido. Entonces, en los jóvenes, ¿creéis que los jóvenes, los adultos, igual en esta área hoy en día? ¿Creéis que un joven es igual que un adulto para poder ser transformado y transformar a otros? Digamos que, bueno, nosotros nos basamos en esto, como tú misma dijiste, digamos que nosotros dimos este taller y en un principio estaba enfocado para jóvenes, pero de la misma forma que estamos hablando, al final a lo que llegamos es al ejemplo de Cristo, a lo que llegamos es a la obra de Jesús. Y aunque la comenzaron jóvenes, digamos que cualquier persona puede ser revolucionaria hoy en día. Yo creo que la cuestión está, como tú misma decías, quizás los jóvenes son los que menos estigmados están aún, ¿no? O digamos que menos paradigmas han decidido adoptar por cualquier circunstancia en la vida. No lo sé, digamos que siempre se han visto menos limitados para seguir adelante o para llevar a cabo algo nuevo. No tiene por qué una persona mayor estar ausente de eso, no tiene por qué no ser revolucionaria, no tiene por qué, pero seamos capaces de eso. Yo creo que la cuestión de ser revolucionario y reformador reside en la capacidad que tú tengas de abrir tu mente para cambiar, para adoptar posturas nuevas y hacer las cosas según se requiera de ti. Yo veo de la misma forma, vale, hablamos de discípulos, pero yo veo a esos discípulos de que hasta el fin de sus días, hasta que terminaran de la forma que terminaran, ellos eran capaces de seguir haciendo lo que les fue otorgado por Dios y de que lo hacían de forma efectiva, obtenían resultados y daban frutos hasta el final. Por tanto, vemos a un Pablo que conocía a Jesús de joven, pero que hasta sus últimos días y hasta su avanzada edad seguía dando fruto y revolucionando todo el mundo que llegaba a su alcance. Y él mismo le decía, con los judíos judío, con los griegos griego, y eso no implicaba... bueno, me voy a hacer el majo con los griegos ahora para que me escuchen un poco más, me voy a hacer el majo con los judíos para que me entiendan un poco más. No. Lo que Pablo estaba diciendo es que yo necesito renovar mi mente, necesito conocer la cultura de los griegos, necesito conocer la cultura de los judíos. Un ejemplo, ¿no? Hoy en día a lo mejor nos toca conocer la cultura de los colombianos, de los españoles. ¿Quién sabe? Todo el tema de ideología de género que hay ahora, no nos toca cerrar, pues nos toca saber. Efectivamente, te toca investigar y tú nunca vas a poder empatizar con la carga que supone para una persona un problema si tú no has aprendido de su problema. Siempre lo vas a ver como algo ajeno, como algo que se te ha dicho atrás, y siempre vas a decir atrás si tú no te atreves a investigar un poco más. Y Pablo replanteaba eso hasta el fin de sus días, que es cuestión de renovarse, es cuestión de informarse, es cuestión de adquirir conocimiento para a través de ese conocimiento poder dar un mejor fruto en base a lo que se espera de ti, de cara a la gente que tú has tenido la oportunidad de predicar. Y es lo mismo, hoy en día decimos, vale, no vemos a gente convertirse, pero hemos entendido a la gente, nosotros? hemos sido capaces de, como cristianos, salirnos de esos paradigmas y realmente ver la necesidad real de la gente y obviamente pues ver esa necesidad
implica responsabilidad por nuestra parte, y una responsabilidad siempre implica un gran esfuerzo personal Total. por el cambio y por O avanzar. sea que el Jesús- Evangelio no es un sí. sofá para tumbarse, no es... Jesús de hecho lo hacía, Jesús empatizaba con la gente. Claro. Jesús era capaz de ponerse en la necesidad del otro y de esa manera llevarla a la presencia de Dios. La verdad es que Jesús nunca tuvo un título universitario, ya que hemos Para hablado nada. de universitarios. Jesús nunca, no dice la Biblia que nunca utilizara tampoco ningún título eclesiástico, aunque tenía el máximo, era el sumo sacerdote. Total. Pero en ningún momento Jesús dijo, yo soy el sumo. No utilizó sus títulos, no utilizó nada. Simplemente Jesús, con su ejemplo, con su forma revolucionaria de vida, instauró una reforma en su tiempo, fue revolucionario. Me fascina un versículo y me reta a la vez, que dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habría bibliotecas en el mundo para dar lugar a tanto libro. O sea, ¿qué haría? Lo dice en Juan. ¿Cuántas cosas haría Jesús que si alguien se pusiera a escribirlas, no hay biblioteca que pueda guardar tanto libro? Pero lo que me reta de este asunto es que Jesús dijo, os toca a vosotros. Así Porque es. dijo, Guau, mayores cosas haréis vosotros. De verdad. Ostras, ¿qué mayores cosas se pueden llegar a hacer? Mayores que las de Jesús. El reto es grande. El Muy reto grande. para reformar, y no tiene que ver con edad, tiene que ver con tener a Dios en nuestro corazón, con atrevernos a ser esforzados, en indagar en la palabra de Dios, formarnos y que verdades de Dios sean reveladas a nuestra vida, a lo profundo de nuestro corazón, tanto que queramos llevar esa luz a los demás. Qué poder. Y hacer mayores cosas. Yo no sé vosotros, pero yo pienso en esto y me agobio. Sí, O sea, totalmente. Todo lo que Jesús hizo, que Sí, es fue verdad, tanto que es no hay verdad. biblioteca, que entrar a los libros, y encima me dice, y tú, Sandra, tienes que hacer más. ¿Te imaginas? Y más, como hablábamos antes, a veces uno dice, ¿cómo voy a hacer más que Jesús? No, pero imagínate, Jesús hablaba a una persona y nosotros lo tenemos escrito, pero es que usted habla hoy o nosotros hablamos hoy, estamos llegando por internet, ¿a cuántos? Y uno dice, a ver, ¿cómo se habla de mayor o más cantidad? Pues a lo mejor vamos a llegar a mucha más gente que el mismo Jesús en 3 años y medio en cuanto a esa eficacia, pero vamos a hacer cosas más grandes y está en la palabra. Entonces, algunos dicen, no, o sea, el religioso, no, ¿cómo yo voy a hacer? La palabra dice eso. Pero la vamos a verdad es que la hacerlo. persona que piensa así no lo hará. Dios no fuerza a nadie. Dios nos llama a ser los valientes de David. Es otra historia que me bonita, fascina. sí. Dice la Biblia que, por ejemplo, uno con un palo Sí. derribó a ejércitos. A veces nos conformamos con decir, no, es que no tengo los medios, no, es que no tengo nada, Exacto. no, es que no, es que cuando mi hijo crezca, no, cuando... Es que es ahora, es que con lo que está en nuestra mano, Dios nos dice, con eso haz hazañas, con eso revoluciona el mundo, con eso renueva tu pensamiento y llévalo a los demás. O sea que si algo pudiéramos aprender quizá de este año donde tanto se celebra la reforma, qué bonito que vayamos instaurando cosas así de celebraciones, pero la mayor reforma que hoy podríamos decir que pasa es que en un ser humano entre Cristo y diariamente esta persona empieza a tener esa comunión con Dios, a escudriñar, a mirar, a formarse, para que algo pase en su interior al punto Claro. de que tenga que haber un efecto fuera. Tiene que Correcto. pasar, donde yo vaya tiene que pasar algo, porque ha habido algo dentro. Si no hay dentro, ¿qué voy a dar? Y eso ¿no? es esfuerzo, quizá el esfuerzo de que cuando la gente normalmente está durmiendo, tú estás indagando. Fíjate. Quizá cuando alguien, a nosotros nuestro pastor nos cuenta que cuando los jóvenes salían por ahí fuera, los sábados es era el día verdad. para salir a divertirse, pero para él era el día de buscar a Dios y de prepararse el mensaje. Hay esfuerzo, lleva esfuerzo detrás, lleva ganas, lleva quizá llantos detrás, lleva momentos duros, pero creo que los cristianos de este tiempo, Dios nos llama a ser gente entendida y a de verdad que ese espíritu de sabiduría y de inteligencia repose sobre cada hijo de Totalmente. Dios para transformar el mundo. Los tiempos del fin están cerca, eso está más claro que el agua, la palabra de Dios se cumple, estamos cerca de la venida de Dios. O sea, estamos en tiempos propicios para que la reforma del Evangelio sea instaurada en nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Nos toca trabajarlo. Absolutamente. Y nosotros sí que tenemos que ir al inicio y nos vamos al inicio de la palabra en eso, ese fundamento. Es con Cristo que se consigue, evidentemente, no vale con la inteligencia humana. Así es. Y es con el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que a nosotros nos marca la diferencia y Siempre. marcamos diferencia. Puede que el que esté a mi lado tenga 8 años de carrera y yo solo tenga Exacto. 2. Puede que esa persona haya recorrido medio mundo y yo no haya salido de mi ciudad. Pero como yo tenga la mayor capacidad de ser transformada en mi interior,
es que yo voy a poder producir cambios, Exacto. pero yo tengo que tener presencia con Dios, yo tengo que Exacto. tener comunión, yo tengo que buscarle a Él, yo tengo que venir con una mente no de pelea, de voy a ver lo que, sino No. Señor, dime qué me quieres hablar Exacto. para que en mi condición, en mi edad, en mi forma, en mi cultura, entre comillas, yo pueda salir y conquistar la tierra a donde me has Totalmente. llevado. No se trata de títulos, se trata de intimidad. Ujú. O sea, ¿qué El más, secreto. ¿qué más dan qué más dan los títulos si finalmente, qué más da que yo me llame erudita de la ley, como se llamaban los fariseos, Sí. si no conocían al Espíritu Santo? ¿Qué más da? Hay un versículo en Hechos de que a mí siempre me ha marcado y me ha llamado la atención y me ha gustado muchísimo. Y es que cuando Pedro y los demás fueron enviados a comenzar a formar iglesia, ¿no? Si leemos a inicio de Hechos, ahora mismo no recuerdo cuál era, pero me impresiona porque dice de que eran del vulgo, digamos que eran gente sin estudios, gente que aún no estaba preparada, pero que había sido enviada. Pero lo que la gente, y dice la Biblia, lo que la gente vio es que habían estado con Jesús. Qué bueno. Por tanto, todos sabemos de que el primer mensaje de Pedro fue, a lo mejor, si comparas con una prédica, fue de lo más desastroso que puede haber, con respeto, Si ¿no? analizamos homiléticamente, Claro, Exacto. claro, es verdad. Digamos que empezó por una cosa, se terminó yendo a otra, pero ¿qué pasa? Se convirtieron 3000. Ahora bien, es un hombre que partió de lo que ya tenía, es un hombre de que hizo lo que pudo en el contexto en el que fue enviado. Ahora bien, yo estoy seguro de que, como hemos dicho anteriormente, él no dejó de avanzar, no dejó de formarse y por eso dio fruto hasta el final. Pero lo que la gente va a notar al final no son los títulos, lo que la gente va a notar es que nosotros hemos estado con Jesús. Eso es lo que termina permaneciendo después de todo lo que tú puedas decir, se vaya a notar. Eso es lo que permanece, de que tú has La estado capacidad con humana Jesús. no llega muy lejos, lo que es el poder de Dios es lo que tienen que ver hoy en día. Para capacidad hay gente muy capacitada, por eso Exacto. nosotros no podemos ser extremistas en decir no estudies, no te prepares o solo prepárate Mira, un joven cristiano que solamente estudie y no busca a Dios muere. Una persona que solamente está en la iglesia y no haga una carrera, qué triste, porque no va a conocer. Nos toca estar en tiempos donde, como dice la Escritura, no tenemos que estar viendo lo que hay a nuestro alrededor, tenemos que conocer los tiempos y para eso tenemos que acercarnos a Dios y seguir preparándonos. Evidentemente no ha habido mayor revolucionario en la historia que Jesús, que tú lo decías, al día de Jamás. hoy están sus efectos. Y la mayor reforma y las mayores reformas las ha hecho Jesús, las sigue haciendo cada vez que uno se Las encuentra sigue con haciendo a Dios. diario. Uno de repente conoce a Dios, ¿qué se cree? Es una reforma porque acaba de cambiar la vida a una persona. ¿Qué? Y esto no está aquí, pero ¿qué pensáis si soñáis en poder ser revolucionarios y en una reforma fuerte en este país? ¿Qué os gustaría? ¿Qué pensáis si podéis soñar? Ay, os dejo el... Muchas cosas, ¿eh? A ver, pero Yo dilas, sueño porque con cristianos metidos dentro de los lugares donde se dictan las leyes y dando nuestros votos a favor de la palabra de Dios. Si no llegamos allí, ¿cómo vamos a hacerlo? No sé, por ejemplo, una cosa. Por ejemplo. Sueño con jóvenes que dejen de formar parte de la generación Nini Exacto. y jóvenes capacitados, jóvenes preparados, jóvenes pensantes, jóvenes que no se las cuelen por cualquier lugar porque ¿qué vas a hacer de mayor? No sé. Y que no sé. Jóvenes que de verdad Sí, se lo sí, ocurren, sí. que profundicen tanto en su intimidad con Dios, que sean revolucionarios. Sueño con toda una iglesia, con iglesias completas, hallando profundidades en Dios. Ujú. Tantas profundidades, dice la Biblia, que hay tesoros exclusivamente reservados para nosotros, que tienen nuestro nombre. Sueño con descubrirlos. No Qué sé, por bueno. ejemplo. Nico, más Sí, sueños. sinceramente, pues son cosas que hemos hablado con Sandra en Sí. momentos anteriores, ¿no? Sí. Y digamos que compartimos ese deseo en gran parte, pero yo me uno a lo mismo. ¿Por qué lo podemos ver en otros países y no lo podemos ver aquí? ¿Será que en otros lugares la gente ha entendido algo que nosotros aún no hemos entendido? Ujú. Yo también sueño con lo mismo, sueño en que creo que la política no es ajena a ser cristiano, creo que ser maestro y volver a impartir esos valores, porque no tienes ni que predicar, tienes que impartir valores que nacen de la palabra de Dios, de que puedan seguir dando clase en los institutos hoy en día. Sueño exactamente con jóvenes. Hoy en día tristemente vivimos en una sociedad, por lo menos aquí, donde se aplaude más el fracaso que el éxito.
Eres más guay si te han quedado 7 que haberlas aprobado todo con sobresaliente. Cuando has hecho eso, eres el empollón, eres el que supuestamente no tiene vida social. Y no tiene por qué. Yo, vale, no he sido de sobresalientes, pero siempre he tenido notas muy buenas y he tenido una vida social plena. He estudiado lo justo, yo lo puedo admitir. No me he encerrado en casa para estudiar. Cuando ha tocado, ha tocado. Pero digamos que ese es el balance, y yo sueño con jóvenes que realmente, como dice Sandra, piensen, ¿no? Que sean capaces de superar sus límites, de que no vivan en ese paradigma de su mediocridad, por así decirlo, y que sean siempre capaces de ir a más. Oye, que si tú has visto de que Dios te ha dado estos talentos, estos dones, pues como tú decías, no tiene por qué ser una carrera, pero haz algo para formarte en aquello que Dios te ha dado. Mira cómo hacer para dar fruto, como estábamos hablando. Mira a ver cómo usar con excelencia aquello que Dios te ha dado. Bien. Ponlo por obra, ¿no? Y yo sueño con eso, ver gente activa, gente apasionada por Dios y gente que realmente sea capaz de estar cambiando su mente de forma constante, porque creo que eso es lo que causa el cambio. Eso es lo que hace de que las cosas avancen. Qué bueno. Por el tiempo tenemos que abandonar aquí, pero esto da para pensar, ¿cierto? Ya solo hablar de este tema, esperemos que de verdad usted en su casa, en su trabajo, en su lugar donde pueda estar ahora, esté escuchando y viendo y diga, oye, ¿y qué paradigmas hay en mi vida? ¿Qué cosas las tengo como metidas ya por herencia? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Estoy buscando la palabra o sigo diciendo que la palabra aún es demasiado pesada y no la entiendo? Si usted es cristiano va a tener que tomar decisiones de moverse, de activarse. Sin duda estas palabras hoy son amigas, no enemigas. Es revolución o reforma. Yo os doy gracias por haber estado aquí. Creo que este tema daría mucho de sí porque es un tema bien actual, basándose siempre en el origen, la palabra de Dios. Así que, Sandra y Nico, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. And depression have their way with me, when the hurting and the healing feel the same. When sadness overwhelms us, the trouble often rises, when the reason for my bleeding don't make sense. Queremos agradecer a todos aquellos que han colaborado con nosotros para seguir con todas nuestras plataformas digitales, la radio y la televisión adelante. Recordarles que aquello que han prometido, que puedan hacérnoslo llegar. Si necesitan nuestros datos de cuenta bancaria, escríbanos un WhatsApp a nuestro teléfono que aparece en pantalla o llámenos por teléfono y le estaremos proveyendo de los datos para que pueda hacer llegar sus ofrendas y sus donaciones a nuestra entidad. Dios le bendiga y declaramos sobreabundante gracia sobre cada uno de ustedes. Gracias por todo.